bien. Bueno, hoy hay un sentimiento algo agridulce. Vamos a seguir con Jonás, pero a la vez es la última predicación en el libro de Jonás. Y yo me la he gozado muchísimo, la he disfrutado. Es la primera serie que tengo la oportunidad de hacerla completa, todo el libro, y la he disfrutado muchísimo. Queremos animarles, si usted quisiera seguir estudiando y trabajando esto, en la página de la iglesia va a encontrar a partir del día viernes, ya creo que completamente, tanto los audios como los videos, un estudio para hacer en familia por cada capítulo, por cada predicación, un estudio bíblico y un artículo que resume mucho el contenido de la predicación. Así que si usted se asoma y se da una vueltica por www.redildelsur.com, el viernes va a poder encontrar ya toda la serie y usted va a poder compartirla en sus redes sociales y seguir en su estudio personal en este libro de Jonás. Vamos a repasar un poquito, ¿les parece? Capítulo 1 de Jonás. Toda nuestra serie ha sido alrededor del tema de la gracia. Y decíamos en el capítulo 1 del libro de Jonás que veíamos que Dios tiene una gracia que quiere salvar. Y hay tres tipos de personas que Dios quiere salvar. ¿Lo recuerdan? Número 1, ¿quiénes eran? A los ninivitas. Número 2, a los marineros. Y número 3, a Jonás. Y decíamos que ahí caemos todos nosotros. Porque los ninivitas son aquellos que son malos, pero malos, malos. ¿Cierto? De esa gente que uno dice, uy, Dios mío, de esa persona se llegue a Dios, hasta el diablo se convierte. De esa gente mala que uno no da un peso. Esos eran los ninivitas y Dios quiere salvarlos a ellos también. Así que si usted es uno de esos que nadie da un peso por usted, Dios quiere salvarlo a usted. Número 2, Dios quiere salvar también a aquellos que creen que son muy buenos, como Jonás. Jonás era el profeta de Dios, venía a una iglesia como estas, tal vez adoraba a Dios, oraba a Dios, pero él mismo tenía que descubrir que su corazón estaba muy lejos de Dios y que él también, en medio de su bondad y de su religiosidad, necesitaba al Señor. Y número 3, los marineros. Los marineros somos la mayoría de nosotros. Gente que decía, pues que yo no soy ni bueno ni malo. Yo sí de vez en cuando me deslizo, digo una que otra mentira, pero pues tampoco soy tan malo pues como aquellos. Yo soy, digamos que en términos medios. Esos eran los marineros, gente que no andaba buscando a Dios, que estaba trabajando en su barquito, que clamaba cada uno a su Dios, eran religiosos y se dieron cuenta que ellos también necesitaban del Señor. La gracia de Dios quiere salvar a todos, muy pecadores, aquellos que se creen muy buenos y aquellos que se creen en la mitad, ni muy, ni tan. Capítulo 2, salimos del barco y ahora entramos en el vientre de un pez. Y veíamos en el capítulo 2 que la gracia de Dios nos preserva, que la razón por la que Dios le envió este pez a Jonás es para guardarlo y protegerlo. Si Dios no hubiera mandado el pez, Jonás hubiera muerto ahogado en lo profundo del mar. Pero Dios desde el fondo del mar levantó un pez y protegió a Jonás por 3 días y 3 noches, donde Jonás tuvo una jornada con Dios que ya vimos. Aprendíamos también en el capítulo 2 que muchas veces en nuestra vida nosotros no nos arrepentimos y que las circunstancias y que muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles, tormentas de la vida, ¿cierto? Estamos en el vientre del pez, lo único que le pedimos a Dios es sácame de aquí y que Dios nos puede sacar de ahí, pero que Dios quiere hacer mucho más que eso, no solamente sacarnos de allí, sino que Dios nos quiere no solamente transformar las circunstancias, sino transformarnos a nosotros en medio de ellas. Capítulo 3, semana anterior, fuimos escupidos por el pez y aterrizamos y llegamos a una playa y entramos a la ciudad de Nínive y aprendíamos la semana pasada cómo nuestro Dios tiene una gracia que nos lleva al arrepentimiento, que Dios nos quiere conducir, que lo que fue la gran omisión del capítulo 2 es la gran aparición del capítulo 3, la palabra arrepentimiento, y que por la gracia de Dios, Dios nos quiere conducir a darnos cuenta que somos pecadores enemigos de Dios, para que volvamos nuestros ojos al Señor y clamemos a Dios por perdón. Eso veíamos en el capítulo 3. ¿Cómo les ha parecido? ¿Qué tal si usted comenta con la persona que está a su lado cuál ha sido una frase, un verso de la Escritura, una frase del predicador, algo que a usted se le ha quedado grabado que fue muy significativo para usted en esta serie? Compartamos por un minuto con la persona que está a nuestro lado y si usted no ha venido a ninguna, tranquilo, dígale, pues yo no estaba aquí, cuéntame usted a mí. Listo. Entonces, ¿qué ha sido lo más significativo de esta serie de predicaciones?
Se vale quedarse callado si Dios no le ha hablado nada, está bien. O si no recuerda. Muy bien, qué bueno ha sido Dios y nos ha llevado durante estas 3 domingos, hoy cuarto domingo, en el libro de Jonás, hablándonos profundamente de su gracia, de su amor y de su evangelio. Vamos a introducirnos al capítulo 4, así que si usted tiene su Biblia, por favor, vaya al capítulo 4 del libro de Jonás. Recuerden que el capítulo 3 nos dejó en Nínive, capítulo 4 está el gran berrinche de Jonás. Capítulo 4, hoy vamos a hablar de berrinchosos, como yo y como tú. Listo, capítulo 4 de Jonás. ¿Lo tienen? Si no, usted va a encontrar en la pantalla, espero, el texto, entonces puede seguirlo también en la pantalla. Muy importante, y animamos a que usted traiga su Biblia a la iglesia. Queremos crear una cultura de tomar apuntes, así que si algunos tienen la aplicación, por ejemplo, de YouVersion, te permite hacer notas y usted ir guardando sus notas de la predicación en su dispositivo móvil, o si usted prefiere, como yo, todavía tener el cuadernito y el lapicero, escriba porque si no se olvida. Mucho de este ejercicio era también de memoria y se nos olvida, ¿cierto? ¿Dónde podemos nosotros encontrar o recordar lo que se predicó hace 8 días? A veces salimos de la iglesia y decimos, uy, qué predicación nos dio el Señor. ¿Y de qué predicó? ¿Dónde es que fue? En Jonás, pero ¿qué fue lo que dijo? La memoria nos traiciona, por eso necesitamos el papel y el lapicero para poder grabar y en semana meditar mucho mejor. Muy bien, Jonás capítulo 4, vamos a leer todo el capítulo hoy. Arranca con un pero esto, ¿y qué fue eso? Pero esto disgustó, ¿y qué fue lo que lo disgustó? Ok, que Dios mostró misericordia y compasión con Nínive, ¿cierto? Que Dios dijo que que hay una gran maldad y que los iba a destruir y que ya después Dios no lo hizo, ¿cierto? Eso disgustó a Jonás. ¿Cómo lo disgustó? ¿Poquito? Mucho. Y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón en enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí se hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué había de suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso, subraya esa palabra, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás, por primera vez, se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios, nuevamente la palabrita, dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso nuevamente viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por una planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de la rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y hay tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Ese es nuestro texto de hoy. Lo primero, no sé ustedes, pero a mí me parece como que yo quisiera voltear la página y bueno, ¿y qué sigue? ¿Cierto? Como que queda inconclusa la historia. Pues, ¿qué pasó pues? ¿Cierto? ¿Qué sigue? Bueno, eso tiene un sentido y lo vamos a descubrir al final. ¿Por qué Dios nos deja esa historia como medio cortadita y como que si le hubieran cortado un pedazo y se acabó?
Vamos a ver eso más adelante. Berrinches, berrinches. Yo los estoy padeciendo. Tengo un hijo de 2 años, está en los terribles 2. Y bueno, él hace berrinches ya por cualquier cosa. Ahora entiendo a esos padres que yo decía, es que les falta esa autoridad. Es que si fuera mi hijo yo lo llevaría. Ya los entiendo. Típica escena, un supermercado. Martín es feliz con los balones. Ve la cosa esa llena de balones de todos los colores. Y dice, papá, la palabrita clave, quiero. Papá, quiero. Entonces papá le dice, Martín, no hay plata, no podemos, lo que sea. Martín parece que no escucha a papá y no le gusta la respuesta de papá, entonces hace algo muy característico, se tira al piso con la cabeza arriba y empieza a patalear y a decir ¡ah! Y todo lo que ustedes ya saben que un niño hace. Y llora y se le ve el sentimiento, ¿cierto? O sea, realmente le bajan lágrimas de sus mejillas y yo me quedo viéndolo y, ¿cierto? Martín, tienes 4 balones en la casa. Pero él no quiere razonar, él simplemente dice, quiero. Esos son los berrinches que muchos de nosotros hacemos con Dios. Esta mañana nos vamos a introducir en esta historia para ver un berrinche de un profeta de Dios llamado Jonás con su Dios. En los berrinches nosotros no razonamos, en los berrinches estamos tan centrados en nuestros deseos que poco nos importan las razones que nos den. Porque lo que yo simplemente quiero es, quiero. Y no razono absolutamente nada. Esos son los berrinches. Vamos a entrar entonces en nuestra historia para ver características del por qué nosotros nos enojamos con Dios y le hacemos berrinche. ¿Hay algún berrinchoso entre nosotros? ¿Se ha enojado usted con Dios y le ha hecho berrinche? Muy bien. Vamos a ver 3 razones o 3 cosas que nos llevan a hacer berrinche delante de Dios, que las vemos en este profeta. En primer lugar, el versículo 1 y 2 nos revela la razón por la que Jonás no quería ir a Nínive. ¿Recuerdan que en el capítulo 1 Jonás se niega a ir a Nínive? Y en vez de ir a Nínive coge un barco ¿hacia dónde? Hacia Tarsis. Él quiere irse para otro lado, lugar contrario. Le ha dicho a Dios, y corre para otro lado, ¿cierto? Pero vemos entonces que podríamos pensar nosotros, tal vez era el miedo que tenía Jonás, porque Jonás está en un pueblito chiquito y le va a decir a una nación gigantesca, los vamos a destruir. Dios los va a destruir. Dios los va a destruir. Y Jonás pudo haber pensado que era el miedo, ¿cierto? Los ninivitas, me van a matar si yo les digo eso, ¿cierto? Yo voy a ir solito contra toda esta cantidad de bárbaros y me van a matar. Pero vemos en el capítulo 4 que esa no fue la razón por la que Jonás no va a Nínive. La razón está en el versículo 2. Léalo usted. ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Que era lo que él decía. Y por eso se anticipó ir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. La razón por la que Jonás no quiere ir a Nínive es porque sabe quién es Dios. No es el miedo a los ninivitas y a lo que ellos puedan hacer, es el miedo a Dios y lo que Dios podría llegar a hacer en favor de los ninivitas. La razón por la cual se produce este berrinche y esta pelea de Jonás es porque Jonás sabe muy bien quién es Dios y lo que podría hacer Dios. Ahora bien, Jonás no solamente teme lo que Dios puede hacer, sino que Jonás sabe lo que Dios puede hacer y lo que Dios iba a hacer. Bien sabía yo, dice Jonás, que tú eres un Dios compasivo, bondadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Un amigo me decía la semana pasada, Jairo, a mí me da mucho miedo orar por esto. Yo le decía, ¿por qué? Porque yo sé lo que Dios quiere, pero yo no quiero. Y cada rato encuentro esas historias. Cada rato encuentro esas historias de lo que nos cuesta a nosotros saber la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Nos da miedo obedecer a Dios porque sabemos lo que eso implica. Entonces entramos en relaciones sentimentales, emocionales, que Dios no aprueba y tenemos miedo de orar.
porque sabemos que tal vez lo que Dios va a pedir y va a hacer es que eso se acabe. Y nos da miedo porque ya hemos vinculado nuestro corazón con esta persona. Estamos en una empresa y sabemos en lo profundo de nuestro corazón que ese empleo Dios hace mucho rato no lo aprueba, porque se ha convertido en un ídolo para mí, porque yo siento y pienso en el momento en que llego a pensar que si ese trabajo se me fuera, la vida se me acabaría. Si esa empresa quebrara, ¿yo qué voy a hacer? Se me acabó el mundo. Y yo sé en lo profundo de mi corazón que tal vez lo que Dios va a hacer y tiene que hacer es quitármelo. Pero nos da miedo porque sabemos la voluntad de Dios. Eso nos lleva a una verdad muy importante. ¿Y saben cuál es? Generalmente nuestro problema con la voluntad de Dios no es que la ignoramos, sino todo lo contrario, que la conocemos y no nos gusta. ¿Sí o no? La mayoría de nuestros temores y de nuestros miedos con ese tema de la voluntad de Dios no es que no la ignoramos, yo no sé qué es la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces sí la sabemos, pero no nos gusta. Y ese es lo que provoca el enojo de Jonás. Jonás sabe lo que Dios quiere y a Jonás no le gusta. Jonás, no quiero. Sopita de espinacas, no quiero. Jonás no quiere lo que Dios va a hacer. También podemos ver en esta pelea de Jonás que cuando nosotros peleamos con Dios y hacemos berrinches con Dios, lo que sucede es que nosotros terminamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Mire cuántas veces se repite la palabra yo, mí o me en el versículo 2 y 3. Está lleno de eso, ¿cierto? Porque por eso me anticipé. No era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra, por eso me anticipé. Porque yo sé que tú eres. Y está llena de las expresiones de Jonás acerca de sí mismo. Lo que pasa en los berrinches y en las peleas con Dios es que nosotros nos enfocamos demasiado también en nosotros mismos. Tanto así que Jonás le dice a Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y la razón, no me gusta lo que estás haciendo. Entonces, mátame. ¿Ha llegado usted a orar así a Dios cuando pasa algo? Cuando pierdes esa situación, ese empleo, esa persona, cuando vives una crisis. Entonces, yo preferiría morirme, Señor. Manda ya por mí. ¿Ha orado usted así? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por allí y nos enfocamos en nosotros mismos. Un comentarista nos hace pensar en la ironía que hay en este pasaje. Cuando usted lee en el versículo 1 que esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, lo que realmente está diciendo el texto es que esto le causó un gran mal a Jonás. Entonces, miren la ironía. Nínive había hecho el mal, ¿sí o no? Por eso Dios le iba a hacer mal. Cuando Nínive se arrepiente del mal que había hecho, Dios decide no hacerle mal. Pero a causa de eso que Dios decidió, el mal viene ahora sobre Jonás. En otras palabras, en cierto modo, el mal que no recibe Nínive lo está recibiendo Jonás mismo. Ese profeta despechado, ahora, el mal que no sufrió Nínive, él lo siente como sobre él mismo, como sobre sí. Literalmente el texto nos dice que Jonás se calentó. Esa es la expresión desde el hebreo. Jonás se calentó con Dios. ¿Se ha calentado usted con Dios? ¿Sí o no? Muchas veces, Señor, me tenés caliente, pues es cierto. Y uno llega a orar así. Y nos suena gracioso y hasta un poco ridículo pensar en por qué Jonás estaba así de caliente con Dios. Porque salvó a alguien. Pero como nos dice Milton Acosta, el texto es como una trampa que nos pone a nosotros a emitir juicios de Jonás. Vean este tan bobo, ¿cierto? Vean a este profeta por qué le pasó. Para después darnos cuenta y decirnos, ese eres tú. Ese eres tú. Sí, ese que me hace berrinche cuando yo te digo que no, y peleas y pataleas, y mejor dicho, quítame la vida, y el mundo me acabó, y no voy a volver a orar. Ese eres tú. Y cuando yo hago las cosas que quiero hacer y tú no estás de acuerdo, y te peleas y peleas y peleas, ese eres tú, Jonás. Así que Jonás, por más chistoso que nos suene y por más gracioso, es un espejo de lo que somos nosotros mismos. Quedamos atrapados en la misma realidad de Jonás. Cuando peleamos con Dios, nos centramos demasiado en nosotros mismos. Quítame la vida, le dice Jonás
a Dios. Así que la razón por la que Jonás está peleando con Dios es porque Jonás conoce qué es la voluntad del Señor y Jonás no la quiere, no le gusta. Sí es cierto eso, que muchas veces nuestras peleas con Dios se caracterizan por eso, porque sabemos qué es lo que Dios quiere y nosotros no queremos lo que Dios quiere y nos enranchamos y entonces peleamos con Dios. Así que esa es la primera razón y la primera cosa que podemos descubrir en este berrinche de Jonás. Pero hay algo más, y es que Jonás no solamente pelea con Dios por lo que sabe que es Dios y lo que hace Dios, sino que Jonás pelea con Dios porque Jonás ignora que eso, que es la razón por la que él pelea, que Dios ha sido compasivo y misericordioso con el que se arrepiente y con él y con Nínive, es él mismo el que lo ha recibido. Jonás pelea con Dios no solamente porque no está de acuerdo con lo que Dios hace, sino que Jonás está ciego y no se da cuenta que él es el primer beneficiado de lo que Dios es y de lo que Dios hace. El pueblo de Dios y la historia del pueblo de Dios está llena de escenas donde Dios ha mostrado compasión y misericordia. Este no es el primer escenario donde Dios muestra compasión por un pueblo que se arrepiente. En el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 14, encontramos una historia, la historia del becerro de oro. ¿Recuerdan? El becerro que el pueblo construye para adorar. Dios le vuelan la tapa y Dios dice, ahora sí voy a acabar con este pueblo. Y se levanta otro profeta, Moisés. ¿Y Moisés qué hace? Clama a Dios, intercede por el pueblo y dice, Dios, por favor, no lo hagas, no los destruyas, ten misericordia de ellos. Y lo que hace Dios en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 14, es perdonar al pueblo. Entonces el Señor dice, se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. El mismo pueblo de Dios, Israel, ha disfrutado de esta bondad de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 13, también encontramos una historia muy parecida. La historia que Dios le dice al pueblo, arrepiéntete y entonces yo seré bondadoso con ustedes, yo les mostraré misericordia, seré lento para airarme y grande en compasión. De hecho es un texto muy parecido a los versos que se citan en Jonás. Así que Dios ha sido compasivo y bueno con el mismo pueblo de Israel. No es que Dios solamente sea bueno con los malos o con los otros, sino que Dios ha sido bueno con el mismo pueblo de Dios. Pero si bien es cierto que Dios en ocasiones anteriores había mostrado su bondad al mismo pueblo de Dios, también es cierto que el pueblo de Dios había peleado también antes con Dios. Éxodo 14, cuando el pueblo de Dios sale del desierto y estará en el desierto en un momento de crisis y le dice, ay Dios, mejor quítanos la vida en vez de andar por este desierto, preferiríamos regresar a Egipto. Ya el pueblo de Dios había sido berrinchoso allí. Primer libro de Reyes, el profeta Elías. Dios le ha permitido al profeta enfrentar 450 hombres profetas de Baal y verlos a todos derrotados. Dios le dio la oportunidad al profeta a ver eso, cómo Dios lo usaba y le permitía ser testigo de cómo Dios derrotaba a 450 de sus enemigos. Pero inmediatamente termina esa gran victoria, el profeta se va y escucha que una mujer, Jezabel, lo va a perseguir. Y eso en la cultura judía es ridículo, ¿cierto? Pensar que un hombre le corre porque una mujer lo está persiguiendo. Y eso es lo que el texto nos quiere llevar. Que Dios le mostró que podía vencer 450, ahora se acobarda porque viene una mujer a destruir. Y le dice a Dios, Dios, me van a matar, mejor quítame la vida. Yo prefiero morir porque estoy solo en este mundo, nadie me quiere, todos me odian. Y Dios le dice al profeta, no te das cuenta que no solamente estás tú, sino que tengo un pueblo regado por todos lados, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que los dos escenarios ya han sido vividos. Dios ha mostrado compasión y misericordia al mismo pueblo de Dios, a Israel, pero el pueblo de Dios ha sido berrinchudo desde el comienzo y no han reconocido la bondad del Señor en ellos. ¿Saben una cosa? El Antiguo Testamento, la Biblia, se nos dejó a nosotros como un gran tesoro. La historia del pueblo de Dios narrada en el Antiguo Testamento es una gracia de Dios para aumentar nuestra confianza, nuestra fe en el cuidado que Dios tiene de sus hijos y de su pueblo. Uno lee estas páginas y uno dice, Dios mío, Dios cómo tuvo misericordia de gente así, ¿cierto? Y uno se mira a sí mismo y dice, yo también soy así, si Dios los perdonó a ellos,
Aumenta mi confianza en el cuidado y en el amor del Señor en gente como nosotros, que necesitamos tanto la gracia de Dios y que la embarramos vez tras vez. Así que la historia del pueblo de Dios se nos escribe para aumentar nuestra confianza en la bondad de Dios. Así que Jonás lo primero que hace es que ignora la historia de su pueblo, la historia de cómo Dios ha sido compasivo. Es que Dios no solamente es compasivo con Nínive, Jonás, Dios ha sido compasivo, si revisas hacia atrás, también con Israel. Porque Israel también ha pecado contra Dios y Dios ha mostrado su bondad. Y Jonás lo olvida. Pero Jonás no solamente olvida la historia del pueblo de Dios, sino que Jonás también ha olvidado su propia historia. Piensa por un momento. Jonás le dice a Dios, quítame la vida. Y yo no sé usted, pero a mí me parece que Jonás le ha dado mucha lidia a Dios, ¿sí o no? Que Jonás le ha dado una lidia a Dios durante estos 3 capítulos que hemos visto y aún en el 4 con este berrinche. Que si nosotros fuéramos Dios diríamos, tus deseos son órdenes, como lo has pedido. Bendito Dios que no es un empleado de nuestros deseos y caprichos, ¿no les parece? Porque Dios no le hace caso al profeta, Dios no le quita la vida, sino que Dios le ha mostrado su compasión. Jonás no se ha dado cuenta que él mismo ha sido el más beneficiado de eso que él le ha pedido o que él dice de Dios acerca de Nínive. La persona con la que Dios ha sido más bondadoso en todo este libro no es Nínive, es Jonás. Capítulo 1, huye. Capítulo 2, quíteme la vida, tíreme al mar. Jonás tenía deseos de suicidio cada ratico, ¿cierto? Y Dios lo rescata de allí también. Capítulo 4, otra vez el hombre. Capítulo 3, una prédica y medio escueta, 3 palabritas y salga. Capítulo 4, Jonás está allí, va en una calabacera, se queja con Dios, hace un escándalo por una mata. Y Dios le muestra su bondad vez tras vez y Dios le muestra su misericordia. Jonás se resiste ante esa misma cosa que Dios ya le ha mostrado a él: compasión, misericordia, bondad. Jonás no ha entrado en la conciencia del grado de bondad que él ya ha gozado delante de Dios. Y podemos pensar 2 cosas: o no se ha dado cuenta, o Jonás es de aquella generación, de aquel grupo de personas que creemos o que creen que todo es por mérito. Y que Dios entonces, es que eso es lo que yo espero de Dios, es que Dios tiene que. Si yo me voy a tirar de aquí, Dios tiene que rescatarme, salvarme. Si yo hago esto, Dios tiene que, porque yo me lo merezco. Tal vez Jonás era de ese grupo de los de mérito y no podía ver que era pura gracia de Dios, pura bondad de Dios que todavía lo tenía con vida. Así que Jonás necesita recordar y ver que cuando pelea con Dios está olvidando que la bondad de Dios ha estado presente con él y ahora mismo lo está haciendo. Nos dice Justo González en su comentario, cuando peleamos con Dios ignoramos muchas cosas. Ignoramos, por ejemplo, cuando peleamos con Dios, que cuando peleamos con Dios lo hacemos porque somos hijos de Dios. Nos olvidamos que ya nos ha salvado. Nos olvidamos que muchas veces nos ha rescatado. No se nos olvida que nos ha salvado y nos ha rescatado. Tal vez no con peces como lo hizo con Jonás, pero sí envía a un amigo cristiano. Y algún día nos envió un amigo cristiano que nos vio perdidos por allá, ahogándonos en el mar, y nos predicó el evangelio. Y Dios nos salvó a través de ese pez, ese amigo, ese creyente que nos habló. Que Dios nos ha dado iglesia, familia de la fe. Que Dios nos da el pan de cada día en medio de un mundo donde cada 10 segundos se muere un niño por hambre. Lo que quiere decir que desde que yo empecé a hablar más o menos se han muerto 120 niños. Mientras que estamos aquí reunidos ustedes escuchándome a mí. En medio de todas esas realidades, y mis hijos tienen de sobra en casa, y yo puedo seguir una y otra cosa y haciendo una lista interminable, y la conclusión va a ser la misma. Nos rodean las señales de la bondad, de la misericordia de Dios por nosotros, ¿sí o no? Estamos llenos de señales de que Dios ha sido bueno y que con los primeros que ha sido misericordioso es con nosotros, conmigo, de que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Pero llega un momento y perdemos el empleo, un amigo nos traiciona, el carro se nos daña, se nos pincha. De repente estamos aquí tristes y decimos, ay, yo no puedo ir ahorita a crepes, tengo que llegar a cocinar.
ese arroz y esa carne. Y nos enojamos con Dios como Jonás con la calabacera seca. Y peleamos con Dios. Ay, Señor, a mí siempre me va mal. Mejor quítame la vida, yo estoy así de mal. Y se nos terminan olvidando las cientos de bendiciones y de cuidados de Dios que hemos disfrutado. Y saben una cosa, el salmista sabía eso muy bien y por eso el salmista se ora a sí mismo y se canta a sí mismo. Salmo 103. Alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona, Él es el que rescata, Él es el que sana, Él es el que alimenta, Él es el que hace una y otra cosa. Porque nuestra tendencia es olvidarnos en medio de nuestras peleas con Dios y de nuestros berrinches, tantas veces que Dios ha sido bueno con nosotros. Así que cuando nos reímos de Jonás, en realidad nos reímos de nosotros mismos. Cuando nos reímos de Jonás, nos estamos riendo de nosotros mismos. Jonás entonces está peleando con Dios porque sabe quién es Dios y no le gusta. Jonás está peleando con Dios porque no recuerda y no puede ver que esa bondad que Dios ha mostrado a Nínive la ha manifestado a él en muchas ocasiones. Y en tercer lugar, Jonás está peleando con Dios y está en berrinche con Dios porque Jonás no logra confiar en Dios. Confianza. No me gusta lo que estás haciendo. Hay tres elementos que nosotros encontramos en esta historia y que Jonás lucha por ellos. Tres cosas, tres características de Dios, tres cosas que Dios es, atributos de Dios que Jonás no logra encontrarle como el sentido y cómo eso puede caminar junto lo uno con lo otro. Y que lo llevan a él a esta crisis de fe, a este berrinche con Dios, a esta amargura de corazón. Porque lo que pasa cuando nosotros hacemos berrinches con Dios y nos enojamos es que el corazón se nos va amargando y dejamos de disfrutar a Dios y sus bendiciones. Y esas tres cosas son compasión, justicia y soberanía. Compasión, justicia y soberanía. Compasión. ¿Cómo esas tres cosas pueden llegar a ser juntas? En el libro de Jonás vemos cómo la compasión opera. Y es que Dios en la antigüedad y los textos que hemos recordado esta mañana, Dios es coherente con lo que ha hecho en el pasado. Es coherente con lo que dice que si el pecador se arrepiente y se vuelve de su maldad, Él lo va a perdonar, Él le va a mostrar misericordia. Así que Dios no es incoherente en lo que está haciendo. Dios está actuando conforme a su palabra y lo que ha hecho en el pasado con Israel y con otras naciones. Vemos la compasión de Dios y Jonás tendrá que llegar a aceptar esa compasión de Dios, de que Dios es un Dios compasivo. El problema de Jonás no es que Dios sea compasivo, necesariamente. El problema de Jonás tiene que ver con quién Dios es compasivo. Y ahí entramos en el otro elemento, en el otro escenario, la soberanía de Dios. Lo que a Jonás no le gusta es que Dios tenga la capacidad de decidir sobre quién va a ser compasivo. Jonás quisiera poderle decir a Dios, Dios, con este sí, pero con aquel no. Conmigo sí, pero con este no. Jonás anhela eso en su corazón, pero Dios es soberano y Él hace lo que quiere y cuando quiere. Así que Jonás no sabe que Dios es así y que Dios está haciendo algo allí. Pero la cosa que más atormenta y atornilla y martilla la mente de Jonás es el tema de la justicia de Dios. Recuerden quién era Nínive. Nínive no simplemente eran los paganos, Nínive eran los opresores, decíamos en el capítulo 1. Nínive no es simplemente ese tipo que viola niños, Nínive es el tipo que ha violado a mis hijos, y eso es mucho más complicado. Así que Nínive es el opresor, aquel que nos ha hecho daño. Jonás ha podido ver en la historia del pueblo de Dios cómo estos ninivitas llegan al pueblo, arrasan la ciudad, acaban con todo, matan a nuestras familias, se roban nuestros cultivos, y ahora Dios viene y ellos se arrepienten y Dios los perdona. Injusto. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? No es justo. Ese es el dilema y esa es la situación en la que se encuentra Jonás. No es justo que estés haciendo esto.
Jonás puede saber, sí, Dios es compasivo, claro que sí. Sí, Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Pero Dios no es justo. Y cuando nosotros decimos esto, que muchas veces lo decimos, el problema con esta expresión es que ignoramos tres cosas. Número uno, no nos damos cuenta de que si se tratara de justicia y de si se tratara del que el que la hace la paga, yo mismo tendría muchos y serios problemas, ¿sí o no? Si en la vida y si en mi relación con Dios se tratara del que el que la hace la paga, el primero que tendría que pagarla es este servidor. Así que ignoro eso, que si se trata de justicia, yo estaría fregado. Número dos, ignoro que yo no soy el juez y que ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de Dios. Hacer justicia no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. Dios es el que le dará a uno conforme a lo que Él estima y conforme a su pecado, dice la Escritura, conforme a su vida con Dios. Dios es el juez, no yo. Entonces ignoro que ese no es mi trabajo, andar juzgando y andar dando veredictos sobre lo que a quienes Dios debería sí y a quienes Dios debería no. Y en tercer lugar, ignoramos que finalmente Dios sí hará justicia, porque para nosotros nos parece muy complicado cómo la compasión y la justicia pueden verse al mismo tiempo. ¿Cómo Dios puede ser compasivo y a la vez justo? La historia de Nínive continúa. Una de las cosas que veíamos en el libro de Jonás y al final era, bueno, ¿y qué pasó con Nínive? ¿Cierto? El libro de Nahum, capítulos después, otros profetas más adelante, encontramos el libro de Nahum, un profeta de Dios, y todo el libro de Nahum es acerca de la destrucción que se le avecina a Nínive. Finalmente Nínive le falla a Dios nuevamente, le da la espalda a Dios y Dios finalmente le hace justicia a Nínive y los destruye por causa de su pecado. Nínive volvió a su violencia y Dios les hizo justicia. Queridos hermanos, la historia de Jonás, la historia del pueblo de Dios, nos muestra que los caminos de Dios a veces son misteriosos, que muchas veces nosotros no sabemos lo que Él está haciendo, pero que sí es coherente, que sus actos siempre serán un espejo de su justicia y de su compasión, pero que en su libertad como el soberano que Él es, para gobernar el mundo requerirá a veces no tanto la comprensión de parte nuestra, sino la confianza en sus designios. Hay cosas que a veces Dios hace que no requieren que nosotros las lleguemos a entender, sino que lo que requiere es que nosotros confiemos de que Él sabe lo que está haciendo. Ante esas situaciones que nos parecen, es injusto, no es justo. En vez de pelear con Dios y luchar con Dios hombro a hombro, porque siempre Dios nos va a vencer, en vez de encararnos ahí con Dios, reconocer, yo no entiendo, Señor, pero yo te conozco y yo sé que tú eres compasivo, pero también sé que eres justo y tú harás justicia en esta situación. Y yo no sé cómo y no me parece comprensible lo que está pasando, pero yo decido confiar en lo que tú estás haciendo. Esa es la historia del libro de Jonás. Ahora bien, yo les decía al comienzo que uno llega al versículo 11 y queda como inconclusa la historia. Ya vimos qué pasó con Nínive. Nínive fue finalmente destruida porque se volvió otra vez. ¿Qué pasó con Jonás? Miren las últimas palabras de Jonás. ¿Las pueden encontrar en los últimos versículos? ¿Cuáles fueron? A ver, un chorizo gratis para el que al final. ¿Quién puede detectar cuáles fueron las últimas palabras de Jonás? Me muero de la rabia. Duván, reclámenlo al final del servicio. Me muero de la rabia. Y uno lee eso y dice, no. Y así se acaba el libro. Con Jonás diciendo, me muero de la rabia. Uno pensaría que va a ser un final feliz como en las novelas mexicanas o una cosa así como en las películas de Hollywood, que uno dice, y finalmente Jonás le dijo, sí, Señor, como tú quieras, y Jonás se postró y adoró a Dios. Ese es el final que esperamos. Pero el texto termina con un profeta que sigue rebelde y peleando con Dios. Me muero de la rabia. Queda uno como con un vacío, ¿no les parece? Como con hambre, como que, y entonces,
¿Y qué? Al comienzo del capítulo 3, nosotros nos encontramos con una expresión que es muy importante en el entendimiento de este libro. Y es: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Mucho de lo que nosotros pensamos que necesitamos que Dios haga por nosotros es que nos dé otra oportunidad, ¿sí o no? Es que si tan solo Dios me diera la oportunidad si tan solo Dios me diera una oportunidad más y yo pudiera volver a mi casa y restaurar mi matrimonio, si tan solo Dios me diera la oportunidad de recuperar a mis hijos, si tan solo Dios me diera la oportunidad de volver atrás y no haberme dedicado al alcohol y al vicio, si Dios me diera la oportunidad y lo que pensamos que necesitamos de Dios es otra oportunidad. En el libro de Jonás nosotros nos encontramos eso, que Dios da otras oportunidades. Jonás, capítulo 3, su segunda oportunidad. Y tal vez Jonás en el vientre del pez le pedía eso a Dios. Ahora sí, Señor, ahora sí yo voy pues. Y vemos en el capítulo 4 que nuevamente fracasó. Capítulo 1, Dios le dio una oportunidad de ser un profeta obediente, fracasó. Capítulo 3, capítulo 4, nuevamente fracasó. Nínive, Dios le dio una oportunidad a Nínive se arrepintió, pero Nínive también desaprovechó su oportunidad. Y en el libro de Nahum encontramos que Nínive se volvió otra vez a su pecado y que Dios entonces les hizo justicia. ¿Saben una cosa? Nosotros no necesitamos una oportunidad de Dios. Nosotros no necesitamos nuevas oportunidades de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la volveríamos a embarrar. Porque las volveríamos a meter completicas. Porque volveríamos a fallarle al Señor. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio no es la noticia de ven a Cristo y tendrás una nueva oportunidad. No, eso es humanismo. Descubre el campeón que hay en ti. Tú sí vas a poder hacerlo ahora. Ahora sí, es que ahora sí estás donde debes estar y ahora sí vas a poder. Vamos, yo estoy contigo. Ese no es el mensaje del Evangelio, porque ese mensaje me lleva al fracaso. ¿O no? ¿Cuántas veces usted ha intentado dejar eso que usted ha intentado dejar? ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios una oportunidad y ha fracasado en esa oportunidad que le da a Dios? Lo que necesitamos de Dios es algo mucho mejor. Una oportunidad no será suficiente. Nosotros no necesitamos otra oportunidad, sino otro corazón. Que nos sea transformado el corazón. Lo que necesitamos de Dios no es otra oportunidad, sino un redentor. Alguien que venga y resuelva nuestro problema desde ahora y para siempre. Y esa es la buena noticia del Evangelio. No que Dios nos envió en Jesucristo a alguien que nos venía a dar una otra oportunidad, no, sino que Dios nos envió en la persona de Jesús, a su Hijo, a esta tierra para darnos un nuevo corazón y para ser nuestro Redentor. Alguien que nos dé una justicia mayor a la nuestra. Por eso el libro de Romanos dice que Jesucristo es la justicia de Dios. Porque es en la persona de Jesús que esas tres cosas se hacen realidad y verdad desde ahora y para siempre. Donde Dios en la persona de Jesús, dice los evangelios, que en el tiempo adecuado, no cuando nosotros queríamos, no cuando el pueblo se lo pidió, sino cuando Dios quiso y se le dio el antojo, cuando vio que era el tiempo adecuado, Dios nos envió a Jesucristo. No antes, no después, cuando el tiempo señalado llegó. Eso se llama soberanía de Dios. Dios nos envió a su Hijo cuando Él quiso, cuando Él sabía en sus propósitos y en sus planes que era el tiempo señalado para que Él viniera. Soberanía de Dios. Y lo envió por nosotros, para que nosotros los pecadores, enemigos de Dios, fuéramos reconciliados en su muerte en la cruz del Calvario y nosotros disfrutáramos ahora de la compasión de Dios. Porque saben una cosa, la razón por la que Dios muestra su misericordia con nosotros y hemos sido perdonados de nuestros pecados es porque Jesucristo fue a la cruz. Y por medio de él nosotros podemos decir que somos perdonados, que tenemos libertad, que no tenemos acusación en contra nuestra, que no hay acusador, sino que en Jesucristo y en la cruz y en su muerte por nosotros podemos tener la certeza de que la compasión, la misericordia de Dios nos ha mirado a nosotros. Pero no solamente eso,
sino que en la persona de Jesús nosotros también encontramos la justicia de Dios. Porque Dios no puede ser injusto y simplemente decirle, bueno, tú hiciste esto afecta a mi santidad, esto es un pecado, yo soy el juez y no, tranquilo, váyase, yo lo perdono. Si Dios hiciera eso, Dios sería muy injusto. Si un juez de la República recibiera a X persona, un asesino, póngale usted el nombre que quiera, y le dice, como usted dice que no lo va a volver a hacer, como usted tiene cara de ser tan bueno y como usted ha llorado tanto por eso que ha hecho, entonces váyase para la casa. ¿Usted pensaría que eso sería justicia? Sería un acto de mucha misericordia del juez, de mucha compasión, pero sería muy injusto. Pero en la persona de Jesús, ese trío extraordinario de la compasión, la soberanía y la justicia de Dios casan perfectamente, porque en Jesús Dios estaba haciendo justicia. Porque en la persona de Jesús Dios estaba castigando el pecado de todos sus hijos, del pueblo de Dios. Todos los pecados del pueblo de Dios recayeron sobre Él. De tal manera que ya cuando nosotros miramos a Dios, no tenemos una deuda pendiente. Y yo ya no miro a Dios como que, uy, te debo algo, Señor. Sino que en Jesucristo todas nuestras deudas han sido canceladas. La justa ira de Dios vino sobre su Hijo y en Jesucristo nosotros tenemos la perfecta compasión de Dios, la perfecta justicia de Dios y la soberanía de Dios actuando allí en medio de ello. ¿No les parece asombroso? ¿No les parece maravilloso poder nosotros caminar por la vida libres, sin un sentimiento de culpa, sin un sentimiento de que es que mañana la voy a volver a embarrar y entonces Dios me va a castigar, Dios me va a traer todo su juicio y su ira sobre mí? ¿No les parece maravilloso andar por la calle tranquilos porque podemos ver a un Salvador y Dios nos ha enviado un Redentor precioso llamado Jesucristo, por quien hemos sido salvados de la ira de Dios? Eso es maravilloso y eso nos debe llevar a vivir nuestras vidas en humildad y en humillación delante del Señor y en gozo profundo por la salvación. La salvación viene del Señor. Así que no necesitamos una oportunidad, necesitamos un Redentor y Dios nos envió en Jesucristo un Redentor que resuelve nuestros problemas no solamente para hoy, sino para siempre. Esa es la verdad del Evangelio. Yo les decía, ¿y qué pasó con Jonás? Jonás la cogió. Jonás se arrepintió. ¿Saben cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? De que Jonás sí se arrepintió. Porque hoy tenemos su libro. Porque nos escribió este libro. ¿Usted cree que si Jonás no se hubiera arrepentido, nos hubiera dejado estas cosas escritas? ¿Hubiera permitido que nos burláramos de él como nos estamos burlando hoy cuando lo leemos? ¿Usted cree que si te pusieran a escribe tu gran historia con Dios, tú contarías los berrinches que tuviste con Dios si no tuvieras un corazón arrepentido y nuevo? ¿Cierto que no? Contaríamos la mejor parte. Pero Jonás nos dejó esta historia. Y en algún punto en la historia, no sé cuántos años tuvieron que pasar, Jonás tuvo que reconocer que la única esperanza que él tenía era la gracia de Dios. Y de ese Dios que tiene una escandalosa gracia que salva a cualquier persona. Y Jonás reconoció eso, se humilló ante Dios y nos dejó esta historia a nosotros como una lección de vida, para que nos dé hambre y nos demos cuenta que lo que necesitamos de Dios no es otra cosa que un Salvador, un Redentor, que nos permita a nosotros conciliar la idea de la compasión, la justicia y la soberanía de Dios al mismo tiempo. Esa es la historia que tenemos en el libro de Jonás. Ese es el Evangelio según Jonás. Quiero que oremos esta tarde, mientras viene el equipo de alabanza, y cantábamos: todo debo a Él, todo se lo debo a Él. Y vamos a darle gracias al Señor.